867, les saluda a su amigo Francisco Zamora. Sean totalmente bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Un abrazo a toda la gente que está al pendiente del canal. Quiero mandar un saludo muy en especial a mi amiga Angélica. Un saludo, espero estés bastante bien. Pásala muy bien, en serio. Te deseamos lo mejor del mundo. Para ti, un abrazo para toda tu familia. Y bueno, gracias a todos por estar aquí con un servidor. Ya lo saben, ¿quieres mandarme tu historia? 867-104-5100 es el WhatsApp personal de su servidor. Al igual, raza, pues me pueden mandar su historia de miedo, algo extraño que les haya ocurrido, algo de nota roja. Y bueno, ya saben, somos todo oídos. Suscríbete aquí a Miedo 867 y pica la campanita de notificaciones. Cada que subamos historias se te va a avisar. También, raza, pues les encargo bastante y estar al pendiente. Por favor, les encargo dejar un comentario, dejar un puntito. Si no quieres comentar, deja un puntito, deja tu like. Con eso nos ayudas a que YouTube nos siga promocionando en otras partes del mundo. Y bueno, es un saludo a toda la gente que está del otro lado del charco, de Estados Unidos, gente de Europa, gente de Asia, Oceanía, que nos llegan a escuchar. En serio, bastante contentos de que Nuevo Laredo llegue a lugares distantes. Pero bueno, la siguiente historia, raza, pasó en un rancho de Zacatecas, cerca de un rancho de la familia Dame, según me comentan. Son relativamente cerca, es una finca, rancho, hacienda, como lo quieran llamar. Pero pues que bueno, pues actualmente este lugar, de hecho, bueno, no actualmente, estoy hablando de los años 2000, prácticamente quedó en desuso. De hecho, se vendió la propiedad. La causa de venderla es extraña, pero bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Un saludo desde Zacatecas, capital. Quiero contarles algo bastante extraño que ocurrió. Bueno, pues se los voy a decir así. Yo soy huérfano de padre y madre, y ellos fallecen cuando yo era muy pequeño. Fallecen, y puedo decirles que, bueno, pues fallecen en un accidente de auto. Y de mí, pues se podían hacer cargo mis abuelos, pero puedo decirles que mi tío, hermano de mi padre, se acababa de casar y prácticamente él tomó la batuta como mi papá. Yo en ese entonces tenía 6 años. Él se encargó de cuidarme junto con mi tía, que prácticamente ellos fueron mis papás. Y allí en adelante los quiero como tal. Pero bueno, pues voy a decirles algo. Ellos tenían, bueno, junto con mis abuelos y otros tíos, bueno, pues tenían una herencia de un abuelo un abuelo de mi abuelo, que pues tenía un rancho en Zacatecas, cerca de Zacatecas. Y bueno, pues este lugar tenía pues una extensión no muy grande, pero tampoco así que digan muy chica. Lo que prácticamente mantenía este lugar es de que tenía un manto acuífero, tenía un manantial. De este manantial se hacía una represa, de esas represas se van áreas de riego, y de ahí, bueno, otros ranchos se beneficiaban, otros lugares se beneficiaban, otras personas incluso sacaban provecho. Y cuando era época de lluvias, pues estos arroyos crecían más, esta laguna se llenaba más, y prácticamente vivían ellos del riego, de traspasar agua a otros lugares, lo cual les generaba dividendos, les generaba ingresos. El asunto fue el siguiente, fíjense lo que son las cosas. No sabemos a causa de qué empezó a haber interés de algunas personas de comprarle el rancho a mi abuelo. La verdad, pues le ofrecían una cantidad buena, y él no quería vender. Él decía que iba a ser para sus hijos. Pero bueno, pues él pasa que en nombre de campo crea a mis tíos y bueno, y a mi padre, y los manda a la ciudad, y ellos obviamente se hacen a la ciudad, ¿verdad?
Y ocurre que, bueno, pues simplemente al parecer a nadie le interesó seguir con la vida de campo. De hecho, mi abuelo, pues ya para sus años de adultez, él decide, bueno, pues irse a vivir con uno de mis tíos. Mis padres es cuando fallecen, yo me quedo prácticamente huérfano, mis tíos se hacen cargo de mí, mi tío era el que se encargaba de, pues, los asuntos de negocios de mi abuelo. Todavía me acuerdo que en una ocasión unas personas decían quererle comprar a mi abuelo la extensión de tierra, que estaban muy interesados en ese lugar. Y bueno, pues le decían, se hizo una averiguación, el terreno vale más o menos tanto, se le va a ofrecer tanto. Y mi abuelo lo primero que dice, no, pues eso es lo que tú lo evalúas. Yo, una cosa es que algo diga que vale y otra es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo, si llego a venderlo, voy a querer determinada cantidad. Y él decía, pues de todos modos el lugar generaba dinero por sí solo. Es decir, pues él cobraba por el riego, por pasarles el agua. Él se había invertido en compuertas y en este tipo de cosas para pasar el agua a otro lugar. Porque bueno, pues el agua estaba dentro de su propiedad. Y ya fuera que desembocara en la presa que estaba ahí, o simplemente pues él podía crear compuertas para pasar agua. De hecho, él dice, de las puras rentas pues me va bien, no necesito tampoco vender mucho. Si yo lo llegase a vender, lo vendería en determinada cantidad. Estas personas, bueno, pues obviamente pues se aceptan que no. Y bueno, pues no, mi abuelo no vende esa propiedad. Llega el momento en que, fíjense lo que son las cosas, se nos llega el reporte que unos empleados habían visto unas personas en vehículos civiles, en vehículos, al parecer, pues de estos de una empresa, extrayendo tierra, o sea, donde, bueno, por lo visto, en un rancho vecino, habían revisado el agua. Todo indicaba que esta agua tenía minerales. ¿Qué tipo de minerales? Seguramente algo importante. El asunto es de que llegan unas personas que no eran mexicanos, al parecer eran canadienses o estadounidenses, de hecho es que hablaban en inglés, pero le dicen a mi abuelo que bueno, pues que ellos están interesados en el lugar. Obviamente mi abuelo les dice, no, pues es que no, no quiero venderlo, ¿cuánto me ofrecen ustedes? Y ellos le dicen a mi abuelo, es determinada cantidad. Mi abuelo dice, hombre, están pero bien chisqueados. O sea, como les digo, mi negocio prácticamente es pasarle agua a otros terrenos cercanos. Y de ahí era donde él realmente financiaba. Ni siquiera los animales que tuviera, las tierras, eso no le dejaba. Lo único que sí comentan es que estas personas estaban demasiado interesadas y ellos en cierto momento pues buscaban hablar con mi abuelo. Mi abuelo los ignora y él dice, pues que yo casi no estoy en la propiedad. No, nunca estoy. Hay pues, unas personas que dejo ahí, ellos no tienen decisión sobre el lugar. Y estas personas le avisaban a mi abuelo que sí, que estas personas a veces, pues de repente, o sea, como era un lugar abierto, y ellos pues no querían problemas también. Les decía a mi abuelo que no se metieran en problemas porque se veía que estas personas que iban no eran personas armadas o delincuentes, pues simplemente llegaban en vehículos y al parecer agarraban muestras de tierra, muestras del agua y se iban. ¿Cuál era el plan de ellos? La verdad no se les puede decir. No sabíamos, no se sabía qué hacían. Y ellos mismos decían, pues a veces le preguntaron a las personas, ¿y ustedes qué andan haciendo? No, pues nos mandaron a hacer esto. ¿De qué? Pues no, de la empresa, nosotros ni siquiera tenemos idea. Bueno, pues el asunto es el siguiente. Me acuerdo que en una ocasión estábamos, de hecho, en un cumpleaños de, bueno, de mis padres adoptivos, de mis tíos, ahí está mi abuelo, y le hablan por teléfono. Y bueno, pues me acuerdo que era un sábado como eso de las 11 de la noche. Y bueno, nos estaba hablando un señor que se llama Jeremías, que era un empleado de mi abuelo, que duró mucho tiempo ahí. Y él comenta que pues los animales se habían puesto totalmente inquietos. Y él dice, hay brujas en el agua. ¿Cómo que brujas? Sí, hay brujas. O sea, pues era una persona pues de pueblo, de campo, ¿verdad? No es que hay muchas luces
que entran y salen del agua, están en el venero donde sale el agua, y pues están ahí, o sea, y bueno, pues mi abuelo dice, pues, ¿qué puedo hacer? Y de hecho mi abuelo dice, no, ve y tírales, porque bueno, pues estas personas tenían herramientas de detonación. Y yo dice, no, pues es que son brujas, porque vemos que son como bolas de lumbre, entran al agua, salen del agua, dan vueltas alrededor de la presa, de la presa, y regresan y se vuelven a meter y a salir. Bueno, pues entonces que dice, bueno, pues quién sabe qué pasa. Y le dice a mi tío, a mi padre adoptivo, que pues que fuéramos al día siguiente. De hecho, dice, pues vamos a aprovechar para ver cómo están estas cosas. Ha habido estas personas que me han querido pues financiar, comprar el lugar. Bueno, lo único cierto es de que vamos al día siguiente. Yo me acuerdo que en ese entonces pues ya estaba grande. Y vamos, y me acuerdo que cuando llegamos, lo primero que pasa es de que nos hallamos pues a los trabajadores ahí que trabajaban. Eran dos familias que vivían ahí. Y cuando ven la camioneta prácticamente salen corriendo al encuentro de nosotros para decirnos que no íbamos a creer lo que había pasado. Y bueno, pues mi abuelo y mi tío, pues ¿qué es lo que ocurrió? Y si es que no van a saber, no van a creer lo que vimos. ¿Qué pasó? No, que las luces entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Bueno, pues para hacer más corto la historia que les quiero contar, vamos al venero, el ojo de agua donde salía el agua. El lugar se había secado totalmente. Ya había dejado de salir agua. Y de hecho nos damos cuenta que la laguna se había, bueno, pues perdido más del 80-90% del agua. Es decir, ¿dónde había quedado el agua? Ni idea. No se sabía. De hecho, bueno, pues se veía simplemente de donde salía el agua. Estaba lleno de piedras, no salía de un agujero ni nada, simplemente salía de la tierra. El lugar estaba seco, y no solo seco que hubiera quedado lodo o algo, no, seco, erosionado. ¿Qué era lo que había ocurrido ahí? La verdad no teníamos ni idea. No teníamos ni idea de qué había ocurrido. Obviamente estas personas le habían dicho que habían visto brujas, luces. Pero bueno, lo cierto es de que bueno, se va y se investiga. Vamos a checar a la laguna casi seca. Y estamos hablando de que eso fue bastante extraño, muy extraño lo que había ocurrido. Y resulta que bueno, pues ahora pasa como cerca de un mes. El lugar ya estaba seco. Ahora sí había un problema ahora para conseguir el agua. Y resulta que llegan estas personas de nuevo, buscan a mi abuelo diciendo que seguían interesados en comprar el lugar. A lo que mi abuelo, al ver que ya no había su principal fuente de ingreso, ellos dicen, estamos dispuestos a negociar, que esto y que el otro. Mi abuelo pues los marea un poco, les vende la propiedad al precio que bueno, pues que ellos le habían ofrecido al principio, lo cual pues no era lo que él quería. Pero bueno, pasa de que pues estas personas dicen que está bien, iban a hacer el papeleo, hacer los trámites, se tardan varios meses en hacer los trámites. Y ocurre que, bueno, pues el asunto era de que estas personas ahí vivían. Prácticamente se iban a negociar en lo que quién sabe qué iban a hacer estas personas ahí con estas propiedades. Y resulta que, bueno, pues mi abuelo les vende, estas personas ahí se quedan, de hecho se iban a salir, habían quedado en que iban a buscar otro lugar para vivir. Pero pasa que como al mes de que mi abuelo ya había vendido todo, simplemente le hablan otra vez en la noche, diciendo que otra vez andaban las brujas, las luces, que eran bolas de fuego prácticamente, que andaban circulando en el lugar. Y bueno, resulta que pues mi abuelo dice, pues ya que ya no puedo hacer nada, no es mi lugar, ya lo vendí, que esto y que el otro. No, pues no, patrón, pero pues nomás para que sepa que otra vez pasan esas cosas. Y bueno, pues hasta parece arte de magia. Al día siguiente estas personas le vuelven a llamar diciendo que quién sabe qué había ocurrido, pero que ese mismo día en la mañana había de nuevo brotado agua. El lugar se había vuelto a la vida y bueno, pues otra vez está llenando la presa.
El asunto es de que estas personas, bueno, después todas las personas que vivían ahí eran 2 familias, eran algo así como 10 personas, se retiran y estas personas, quién sabe qué hacen, de hecho es una propiedad totalmente bardeada y de hecho está techada, han hecho como que grandes bodegas ahí, de qué y bajo qué y para qué, no tenemos idea. Lo único cierto es de que, bueno, prácticamente parece que estas personas lograron controlar la salida de agua para poder conseguir el lugar que era de mi abuelo. Y bueno, lo cierto es de que a mí me tocó ver un lugar totalmente seco y es imposible que un lugar se seque y que de un día para otro ya vuelva a la vida. Quizá estas personas tenían algún secreto, más allá de brujas o algo, pienso que tienen algún secreto tecnológico en el área, pero bueno, pues son cosas que ya nosotros no nos competen. Igual espero cuenten esta historia, les mando un gran saludo desde Zacatecas, Zacatecas. Y bueno, ¿qué les pareció? Un saludo a nuestros amigos de Zacatecas, la ciudad que no tiene retornos. Y es porque cuando fuimos, oigan, si se te pasa una calle, ya caminaste, no hay retornos en esa calle, tienes que avanzar kilómetros y kilómetros para poder salir. Créanme que fue una pesadilla andar por ahí, pero bueno, pues nos la pasamos bastante bien, un lugar bastante bonito con un buen clima. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Algún truco de las grandes compañías? ¿Alguna hechicería? La verdad, difícil saber esta situación. Esperamos les haya gustado esta historia. Dejen su like, dejen su comentario. Si les sale un comercial al final del video, déjenlo completo, no les afecte nada y a nosotros nos ayudan muchísimo. Y bueno, pues espero pues estén bien, descansen. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.